pues es simplemente hacer una descripción canónica o hamiltoniana de una teoría de bigravedad en tres dimensiones particularmente. Eh, en esencia, pues voy a tomar mucho contexto del curso del profesor Barbero, ¿sí? Antes, ok, bien. Bien, entonces, déjenme aquí. Ok. Bien, entonces, comenzando, digamos, desde el punto de vista de relatividad general, que es hoy día aceptada como la única teoría, ¿sí? Física que describe la estructura geométrica del espacio-tiempo y la dinámica gravitacional de cuerpos masivos, ¿sí? A pesar de esto, existen algunos temas fundamentales en la física, en la cosmología moderna, particularmente tales como materia oscura y energía oscura, que han sido unos grandes motivadores para explorar teorías alternativas a la gravedad de Einstein, más allá de esta, ¿no? Obviamente que uno no puede, digamos, construir alternativas más allá de la relatividad general de forma arbitraria, ¿no? De acuerdo a al teorema de Lovelock, cualquier modificación de relatividad general requiere al menos alguno de los siguientes ingredientes, que sería particularmente extra dimensions, grados de libertad extra, términos de orden alto en derivadas respecto a la variable dinámica, que sería pues la métrica, obviamente, y también no localidad, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista canónico, pues relatividad general es una teoría que propaga dos grados de libertad físicos, sí, que corresponden a un campo de spin 2 cuya masa en reposo es exactamente cero, ¿no? Entonces, digamos que el campo fundamental de la teoría de relatividad general, pues es un campo que no tiene masa, ¿no? Entonces, una extensión, digamos, natural que podría dar solución a estos temas cosmológicos es agregarle grados de libertad a la teoría, de tal manera que nuestro gravitón sin masa adquiera masa de una forma consistente, ¿no? Esto por una parte. Y por otra parte, tomando pues todas las presentaciones que se han realizado en este evento, pues uno ve que existen problemas a la hora de querer cuantizar, ¿no? Particularmente relatividad general en cuatro dimensiones, ¿no? En vista de esto, pues muchos investigadores, colegas han intentado o han explorado más bien extensiones de la misma relatividad general que ya cuentan con los ingredientes antes mencionados y además considerar sus parientes en bajas dimensiones, particularmente en tres dimensiones, ¿no? Por entonces, uno bien sabe que la acción de Einstein en tres dimensiones, sí, con constante cosmológica escrita en el formalismo de primer orden, se puede escribir como esta primera acción donde pues las variables dinámicas son el drive y una conexión de spin, más el segundo término que pues sería la constante cosmológica, ¿sí? Estas ecuaciones, pues, bueno, perdón, haciendo una variación de la acción, me da este par de ecuaciones, las cuales me llevan a las ecuaciones de relatividad general en tres dimensiones, ¿sí? Por otra parte, o de forma alternativa, Witten mostró que pues relatividad general se puede escribir como una teoría de Chern-Simons, ¿no? Esta llamada teoría exótica, ¿sí? Donde se puede escribir simplemente en términos de conexiones y si uno quiere agregarle, digamos, el término de constante cosmológica, pues uno agrega simplemente ese término. Bajo variaciones arbitrarias de los campos, pues obtenemos, si bien las mismas ecuaciones de movimiento no vienen del mismo origen, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, combinando ambas me dan las mismas ecuaciones de Einstein en tres dimensiones, ¿sí? Un análisis canónico de esta teoría, hecho bajo varios métodos, muestra que la teoría carece de grados de libertad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que es una teoría topológica en ese sentido, ¿no? Que no tiene grados de libertad. Bueno, pues en este sentido, que no tiene grados de libertad, pues uno estaría tentado a modificar esta teoría de tal manera que la pudiésemos dotar de grados de libertad, ¿no? Este mecanismo de dotar de masa particularmente a gravedad en tres dimensiones se puede, podemos considerar como este tipo de teorías topológicamente masivas, ¿no? Particularmente si uno considera esta acción, ¿sí? Que corresponde a gravedad topológicamente masiva, donde uno puede observar que los dos primeros términos corresponden a la acción de Einstein, ¿sí? Einstein-Hilbert o Palatini con constante cosmológica. El cuarto término, ¿sí? Correspondería a una acción tipo Chern-Simons, ¿sí? Con el tercer término
adicionando esta parte de no torsión, ¿no? Entonces, si uno acopla de alguna manera la acción exótica de tipo Chern-Simons y la acción de Palatini, uno esperaría que pues no hubiese grados de libertad, ¿no? Recordemos que las dos carecen de grados de libertad. Sin embargo, haciendo el análisis hamiltoniano, uno muestra que esta teoría exhibe la emergencia de un grado de libertad a nivel no lineal que puede corresponder a un campo de spin 2 masivo en tres dimensiones. Sin embargo, en el camino de hacer este análisis hamiltoniano para comprobar que emergen grados de libertad, pues uno se encuentra con que la teoría contiene restricciones primarias, secundarias, terciarias, incluso de cuarto orden, ¿sí? Con un álgebra, pues, de Poisson bastante complicado, ¿sí? Obviamente que si yo tengo un espectro de varias generaciones de constricciones, a la hora de querer clasificarlas para realizar el conteo adecuado de los grados de libertad, ¿sí? Pues se complica bastante. Al respecto de esta primera acción, pues ha habido una serie de papers donde habían hecho el análisis hamiltoniano por varios métodos, ¿sí? Y había ciertas discrepancias. Y las discrepancias, en esencia, emergían de pues, el álgebra complicado de las restricciones que emergían de esta teoría. Al final del día, se demostró que la teoría es libre de fantasmas, ¿sí? Es decir, todos los grados de libertad que contiene al hacer el conteo de grados de libertad son grados de libertad con energía positiva y todo funciona bastante bien, ¿sí? Le decía que esta teoría se puede considerar como esas teorías de generación de masa topológica en el sentido de que podrían verse también como un mecanismo alternativo al mecanismo de Higgs en lo que uno se refiere a generación de masa. De hecho, está el ejemplo bien conocido del acoplamiento de Maxwell con una teoría BF, ¿sí? Donde el acoplamiento o la dinámica entre esas dos teorías hace que el fotón no masivo adquiera una cierta masa, ¿sí? Bueno, uno puede también encontrar en la literatura teorías con campos de spin 2, ¿sí? Que interactúan entre ellos y como un resultado de la interacción entre ellos, pues también emergen grados de libertad masivos. Y particularmente, pues uno puede considerar entonces dos copias de la acción de Palatini, aquí en esta segunda acción, donde los dos primeros términos corresponderían a una, digamos, una teoría de Palatini, y el tercer término sí, los otros dos, tercero y cuarto, corresponderían a otra teoría digamos, otra gravedad en tres dimensiones, donde ambas se acoplan a través de términos que no son términos de derivadas, que serían los últimos dos términos, ¿sí? Uno hace el análisis hamiltoniano de esta teoría para asegurarse bajo qué condiciones esta teoría tendría dos grados de libertad que corresponderían a dos modos de spin 2 interactuando con la misma masa. Entonces, las condiciones para que esto se cumpla, pues son simplemente las constricciones, ¿no? Bien, sin embargo, si uno hace el análisis hamiltoniano a primera instancia de esta teoría, si uno lo hace, digamos, como usualmente se hace en relatividad general, en el cual solo existen restricciones primarias y secundarias, ¿sí? Uno observaría que tendríamos tres grados de libertad, dos grados de libertad que corresponderían a modos de spin 2 masivos y un grado de libertad que sería un grado de libertad correspondiente a un modo con energía negativa, lo que me dejaría mi teoría inestable. Eventualmente, este problema se curó identificando una constricción adicional, que sería una constricción terciaria, la cual se identificó a partir de las condiciones de integrabilidad de la teoría. Bien, entonces, en ese sentido, tomando como base que la relatividad o gravitación en tres dimensiones se puede escribir como la acción de Einstein o de Einstein-Hilbert o de Palatini o como una teoría tipo Chern-Simons, ¿sí? Uno puede entonces encontrar en la literatura una acción la cual se llama así exótica gravedad, bigravedad exótica, en el entendido que en lugar de ser dos copias de Palatini, son dos copias
de la acción exótica, sí, de gravedad en 3 dimensiones, pero a diferencia de la anterior acción, los términos de interacción que no contenían derivadas, aquí sí contienen derivadas. Entonces, la acción principal pues consta de 4 partes, que son en esencia 2 copias de las lagrangianas de Palatini, ¿sí? Y donde pues alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y las beta 3 y 4 son simplemente parámetros arbitrarios de la teoría y puedo definir, ya que tengo 2 copias en este caso de la acción exótica, 2 tipos de derivadas covariantes, una para cada conexión respectivamente. Bien, entonces ahora voy a hacer un análisis canónico para encontrar el número de constricciones que tiene la teoría y eventualmente poder hacer un conteo de los grados de libertad. Bien, entonces, como usualmente se hace, voy a asumir que mi variedad tridimensional tiene esa topología, ¿sí? Y además que existe una descomposición espacio-tiempo adecuada tanto para el par de drivens, ¿sí? Como para el par de conexiones que definen mi teoría. Entonces, haciendo una división entre los índices de espacio-tiempo, la acción se puede escribir de esta forma, en esta forma canónica, ¿sí? Donde, pues, estas psi mayúsculas están definidas de esta forma, simplemente para hacerlo más compacto, ¿sí? Y obviamente que he definido las correspondientes componentes espaciales de las curvaturas y de las respectivas derivadas covariantes. Bien, entonces uno puede observar que a primera instancia que esta acción es lineal en las velocidades o lineal en las derivadas temporales de los campos de A, de L, E y W, ¿sí? Y entonces yo puedo, en principio, escribir esa acción de esta forma, como esto que está encerrado aquí en rojo, donde yo puedo identificar a xi como mis variables simplécticas, por llamarles de algún nombre, y a como las componentes de la llamada uno-forma. En esencia, o en la práctica, mejor dicho, uno puede observar que las componentes o los elementos de este vector A son simplemente los momentos, ¿sí? Dado que esta función V, ¿sí? Varigoleada que está aquí corresponde a los términos que no contienen derivadas, entonces yo puedo reconocer a esta función como la función hamiltoniana simplemente de mi sistema. Bien, entonces con esta identificación de variables, yo puedo hacer una variación arbitraria, ¿sí? De las xi de esta acción y obtener las correspondientes ecuaciones de movimiento, las cuales las puedo poner de esta forma, ¿sí? Aquí F es, digamos, la llamada es matriz presimpléctica y ahora vamos a ver por qué presimpléctica, también en el sentido que nos explicaba el profesor Barbero. Simplemente las ecuaciones de movimiento se pueden expresar de esta forma. Observen que para que la solución exista, es decir, para poder resolver todas las velocidades o las xi punto, necesito que esta matriz sea invertible, ¿sí? Si es invertible, entonces puedo contraer ambos lados con la inversa de la matriz F y despejar inmediatamente todas las velocidades. Sin embargo, en el caso de teorías con simetría de gauge, ocurre particularmente que esta matriz es degenerada, es decir, que es singular, y por ende no puedo encontrar soluciones a esto. Y pues cae dentro de todas estas teorías de interés para nosotros. En particular, para nuestro caso, la forma explícita de esta matriz pues tiene esta forma, la cual es evidente que pues nos lleva a una matriz singular, ya que su determinante es cero. Y en vista de que pues esta matriz es singular, no existe su inversa, pues esta debe tener algunos cero modos independientes. Bien, entonces de forma trivial, estos son sus cero modos, los cuales pues satisfacen la condición de que pues si le pego a ambos lados de esta ecuación por el cero modo, pues el primer término me lo va a aniquilar y me quedaría una contracción de cada cero modo con el gradiente de este hamiltoniano, ¿sí? En particular, también, pues el gradiente de este hamiltoniano, pues se puede expresar de esta manera, tiene esta expresión un poco complicada, pero bueno.
donde he abreviado algunas nuevas variables, esta W y la A, puedo definirlos como algunos operadores que actúan sobre los índices de grupo, ¿sí? Y lo que les decía, me queda con los vectores nulos una contracción entre cada vector nulo, perdón, o cada modo cero con el gradiente del potencial. Y eso me lleva a este tipo de expresiones. En general, como las V con superíndices W, E, A y L son arbitrarios, entonces lo que tiene que ser cero para que se satisfaga este conjunto de ecuaciones es que cada una de las psi mayúsculas tengan que ser cero. Y estas serían mis restricciones primarias. Bien, ahora estas restricciones, como bien sabemos, me definen una subvariedad o un subespacio dentro del espacio inicial, ¿sí? Y entonces debo asegurarme que la superficie que definen ahora sea consistente, es decir, que no evolucione en el tiempo, dado que en esta superficie definida por estas restricciones es donde se lleva a cabo la dinámica ahora. Bien, entonces, como estas restricciones dependen en esencia simplemente de mis variables dinámicas que he llamado xi, yo puedo simplemente escribir esa condición de esta forma, ¿sí? Donde esta xi mayúscula, pues son los elementos o son cada una de las restricciones que he obtenido previamente. Ahora, usualmente en el formalismo de Dirac lo que hace uno es encontrar las restricciones y adherirlas a un hamiltoniano primario, a un hamiltoniano canónico vía multiplicadores de Lagrange. Aquí yo observo que esta condición escrita de esta forma y las ecuaciones de movimiento previamente derivadas se pueden combinar de tal forma que yo puedo escribir un nuevo sistema de ecuaciones lineales de esta forma. Tiene la misma cara que las ecuaciones que derivé al variar mi acción de primer orden, ¿sí? Pero ahora la matriz simpléctica ya no es cuadrada, ¿sí? Y tiene adicionalmente este término, ¿sí? Que está aquí, y la z, que era antes simplemente el gradiente del hamiltoniano, pues tiene tantos cero como restricciones primarias haya encontrado. Bien, pues particularmente esta variación respecto a las variables de todas mis nuevas restricciones, pues se puede escribir de forma matricial de esta manera. Nuevamente, uno se fija que esta matriz, a pesar de que no sea cuadrada, pues sigue siendo degenerada. Eso quiere decir que entonces, por definición, tiene nuevos cero modos y uno se da la tarea de calcularlos y uno obtiene estas expresiones, cuatro nuevos cero modos de esta matriz y nuevamente uno observa que entonces si esta matriz F1 es degenerada, entonces existen sus vectores nulos. Entonces, si yo le pego del lado izquierdo por los vectores nulos correspondientes a la matriz, pues me va a aniquilar nuevamente el primer término y me va a quedar una contracción entre cada vector nulo con esta z, que es definida de esta forma, y esto pues debe ser igual a cero. Y bueno, entonces haciendo esa contracción y evaluando después sobre la superficie de restricciones primaria, uno obtiene esta serie de ecuaciones algebraicas, donde uno puede observar que solamente hay un índice libre y ese índice es un índice de Lorentz. Sin embargo, aquí hay una mezcla, dado que están escritas en forma covariante, hay una mezcla entre la parte espacial de los campos y la parte temporal de los campos, ¿sí? Entonces, yo no podría, estrictamente hablando, de aquí derivar nuevas restricciones, ¿sí? Sin embargo, uno puede observar que pidiendo la invertibilidad de alguno de los drive-in, ¿sí? Uno puede encontrar un par de ecuaciones de las cuales uno puede despejar restricciones. De hecho, esta forma de estas ecuaciones son las condiciones de integrabilidad de la teoría, es decir, las condiciones que deben satisfacerse para que exista la versión métrica, digamos, de esta acción, de la acción con la cual yo partí. Bien, entonces bajo estas condiciones de que alguno de los drive sea invertible, ¿sí? Y bajo cierta condición en los parámetros, yo obtengo dos expresiones, las cuales las puedo dividir en su parte
espacial y su parte temporal, siendo simplemente estas en rojo las que me darían nuevas restricciones, dado que las que están abajo mezclan la parte temporal de los campos, que vendrían siendo multiplicadores de Lagrange, no lo dije al inicio, pero se entiende que son multiplicadores de Lagrange, y también tengo otro caso en el cual beta sea cero y me dé un conjunto distinto al primero de constricciones, donde nuevamente puedo hacer la descomposición y puedo observar que simplemente el conjunto que está en rojo pueden ser llamadas constricciones. Estas constricciones pues serían constricciones en este sentido secundarias. Si uno hace el algoritmo de Dirac, uno implementa el algoritmo de Dirac como usualmente se hace, estas se meterían como constricciones terciarias previas o, perdón, posteriores a haber realizado un álgebra entre todas las restricciones secundarias. Usualmente las restricciones secundarias se modifican. Uno sabe bien que las restricciones secundarias se pueden modificar, pero sin modificar la superficie de restricciones. Entonces, en el formalismo de Dirac es necesario modificar las restricciones secundarias sin modificar la superficie para que emerjan las expresiones esas que están aquí. Sin embargo, en este formalismo, pues no hay necesidad de hacer esa modificación. Y las restricciones o las condiciones de integrabilidad a partir de las cuales emergen las restricciones terciarias, pues salen de forma un poco más natural, sin usar, digamos, paréntesis de Poisson, ¿sí? Bien, entonces esto muestra pues que la teoría tiene dos, digamos, dos sectores donde habrían restricciones secundarias en este formalismo o restricciones terciarias en el formalismo de Dirac. Y ambas, las secundarias y las primarias, pues ahora definen una nueva subvariedad donde ahora pues nuestro sistema toma lugar, ¿no? O la dinámica de nuestro sistema toma lugar. Bien, ahora yo debo pedir nuevamente por consistencia de la teoría que estas nuevas restricciones no evolucionen en el tiempo, ¿sí? Que se mantengan estáticas para asegurar que la superficie que definen ahora pues no cambie, ¿sí? Y entonces, como yo ya tengo o yo ya sé la estructura de las restricciones en los dos sectores, ¿sí? Pues puedo simplemente, o más bien puedo en general, pues considerar el caso más general, ¿sí? Donde hay tres restricciones y obteniendo los dos casos previos como un caso límite de tomar uno de los parámetros a cero o el otro. Entonces, nuevamente, como las variables, perdón, como estas restricciones dependen de las variables dinámicas o de las xi, puedo reescribir su evolución en el tiempo de esta manera y puedo combinar esta expresión con esta nueva ecuación de movimiento y obtener nuevamente un sistema de ecuaciones lineales de esta forma, donde ahora esta f ya tiene la información adicional que ya tenía la f1, pero ahora tiene la información respecto a las nuevas constricciones que yo encontré. Y he definido una nueva z, la cual está en términos de la anterior z, y tiene también entrada cero, tantas como restricciones yo haya encontrado en general. Bien, resulta que nuevamente esta F2 es degenerada, es decir, que por definición nuevamente tiene cero modos, y sus cero modos, no lo puse aquí, son un poco más complicados algebraicamente, me llevan inmediatamente a un conjunto de nuevas ecuaciones. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, estas son escalares, es decir, no tengo ningún índice libre, ni un índice interno, ni un índice de espacio-tiempo. Por ende, como no tengo ningún índice expuesto o libre, estas escritas en esta forma, en forma covariante, pues mezclan tanto variables dinámicas como multiplicadores de Lagrange y por ende no me pueden definir nuevas restricciones. Sin embargo, sí tienen información de la condición necesaria para que la superficie de restricciones formada por las primarias y secundarias no cambie en el tiempo. Entonces, por ende, me debería dar información de algún tipo. Nosotros
para no dejarlas a un lado y darles una utilidad, pues estudiamos soluciones particulares a estas ecuaciones de movimiento. La teoría ya no tiene restricciones terciarias, ¿sí? Y aquí acabaría este formalismo o este algoritmo para identificar restricciones. Bien, entonces ahora como una aplicación de las anteriores ecuaciones, que si bien no son constricciones en el sentido estricto, pues sí son ecuaciones que se deben satisfacer para que la superficie de restricciones sea estable. Bien, entonces propongo un ANSAX de esta manera, ¿sí? Y aquí lo que se hace es simplemente ahora poner a estos parámetros constantes, las A's y las B's, en términos de los parámetros de los cuales depende mi teoría. Y en particular, yo puedo introducir este ANSAX en las anteriores ecuaciones de movimiento y encontrar soluciones en términos de los parámetros de los cuales dependía mi teoría. Y uno los compara con lo que se reportó en la literatura, particularmente en el artículo donde se introduce este modelo, y recuperamos todo lo que se reporta en ese artículo, simplemente que a diferencia de ellos, pues ellos también usan este ANSAX, pero en las ecuaciones de movimiento que derivan de hacer la variación de la acción principal, ¿sí? Que son obviamente ecuaciones diferenciales. Nosotros usamos este mismo ANSAX, pero en estas ecuaciones que son totalmente algebraicas, ¿sí? Y que por ende uno pensaría que son más sencillas. Y en efecto, obtenemos los mismos resultados, salvo factores de un tercio que se diferencian de lo que se obtuvo en aquel paper original, pero nosotros atribuimos, digamos, esos factores a que nosotros hemos tomado ya en cuenta todas las restricciones de la teoría y no nos hemos quedado simplemente con las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Y en particular, pues también uno puede identificar el valor de la constante cosmológica. Aquí por tiempo no voy a entrar en tantos detalles, pero eh, uno puede, permita regresar, revisar este preprint donde se tienen todos los detalles al respecto. Ahora, después de esta aplicación, uno estaría tentado a preguntarse cuáles son las transformaciones de Gauge y la teoría, o cómo yo puedo obtener las transformaciones de Gauge de esta teoría a partir de este formalismo o de esta formulación que he comenzado, ¿sí? Entonces, ya que identifiqué mi conjunto completo de constricciones, ahora sí yo puedo construir una acción, digamos, total, la cual considere ahora la información de todas las restricciones que yo he encontrado en mi teoría y las voy a adicionar a la acción que yo tenía originalmente a través de multiplicadores de Lagrange. Observen que aquí usualmente se adhieren con multiplicadores de Lagrange sin derivadas respecto al tiempo. Aquí yo lo voy a hacer porque lo que yo he impuesto como condición de consistencia es la evolución temporal de las restricciones. Recuerden que esta acción está indeterminada hasta una derivada total, ¿sí? Entonces, si yo integro por partes aquí tendría más lambda m por shi barra punto m que impondría esta condición de consistencia sobre las restricciones, más un término de derivada total que lo podría despreciar. Entonces, déjenme ponerlo así para que yo pueda ahora considerar a mis multiplicadores de Lagrange como variables dinámicas y definir un nuevo conjunto de esta forma, ¿sí? Y nuevamente, ahora el hamiltoniano queda igual, es definido o evaluado, mejor dicho, sobre la superficie de restricciones es cero, como debe ser en relatividad general, ¿sí? Y además observo que pues las componentes temporales de mis variables dinámicas, como no tienen derivadas respecto al tiempo, pues uno los podría considerar como multiplicadores de Lagrange. En ese sentido, pues no tengo necesidad de introducir muchos multiplicadores de Lagrange para mi teoría. Al final, simplemente puedo redefinir estos multiplicadores de Lagrange de esta forma y reescribir la acción anterior de esta forma, ¿sí? Ahora, ya puesta aquí nuevamente, es lineal, ¿sí? O es de primer orden en las velocidades
y lo que está en el primer paréntesis lo puedo identificar o puedo hacer una identificación de mis nuevas variables, ¿sí? Dinámicas, y lo que los multiplica sería las variables que yo tenía más las restricciones de esta manera. ¿Podrías Bien, resumir? Te pasaste perdón. mucho. ¿Podrías? Perdón. Sí, ya voy a terminar, disculpe. Con esto yo puedo formar nuevamente una matriz, ¿sí? Simpléctica, la cual sigue siendo degenerada y por definición tiene estos cero modos, ¿sí? Ahora, pero como ya encontré todas las restricciones, estos cero modos ya no me van a generar nuevas restricciones, pero yo observo, o se encuentra en la literatura, que estos cero modos son los generadores de las transformaciones de Gauge. Y a través de esta función generatriz, yo puedo generar todas las transformaciones de Gauge de la teoría, que son estas que están aquí, y bajo una redefinición de los parámetros puedo encontrar las transformaciones de la teoría, que son los difeomorfismos, módulo, ecuación, módulo, restricciones. Es decir, estos difeomorfismos son sobre la superficie de restricciones que defino con todas las que yo he obtenido. Y bueno, haciendo un conteo de los grados de libertad, yo al final concluimos que en efecto hay dos grados de libertad en la teoría que corresponden a dos modos de spin 2 masivos propagándose en un espacio de Minkowski, por ejemplo. Y bien, bueno, estas serían las conclusiones al respecto, y más detalles, pues los invitaría a ver este par de artículos o escribirme al correo y pues podemos platicar al respecto. Gracias. Por preguntas, a menos que haya alguna muy urgente. Bueno, pues pasamos a la siguiente. ¿Ok? Hace poco de sí. Hay un chico que arriba está. Sí, la última plática del día de hoy será por Juan Carlos del Águila, de la UAMI, y él nos hablará sobre la covarianza general del modelo efectivo esféricamente simétrico. No, déjame compartir. Déjame compartir. Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de presentar este trabajo acá. Gracias por la introducción. Todo este trabajo, como ya dijo el doctor Corici, trata sobre la simetría esférica y su covariancia general cuando estamos tratando ya con modelos efectivos. Es un trabajo que he estado desarrollando con el doctor Hugo Morales en la UAM. Voy a empezar introduciendo estos modelos esféricamente simétricos. Primero su descripción clásica y después hablaré un poco sobre covariancia general. Antes mencionaré cuál es la importancia de tener modelos efectivos en gravedad cuántica por lazos, por qué nos interesa tener este tipo de modelos. Y después eso propiamente ya entraré a los modelos corregidos, los modelos efectivos. Yo voy a tratar principalmente dos tipos de correcciones que aparecen en la cuantización, en el proceso de cuantización por lazos, que son las correcciones de tríada inversa y las correcciones por holonomía. Bien, de aquí vamos a probar si son covariantes o no. Y después también vamos a estar interesados en los modelos efectivos de Minkowski-Sachs porque vamos a poder encontrar una correspondencia entre simetría esférica y Minkowski-Sachs. Al final daré conclusiones.
Muy bien, entonces los modelos efectivos surgen como propuestas para incorporar justamente las características de gravedad cuántica a un marco de una teoría clásica. Básicamente son teorías de gravedad modificada en un espacio-fase clásico. Ya hay bastantes modelos efectivos, sobre todo para cosmología cuántica por lazos. Los más populares incluyen los FLRW, que son isótropos y homogéneos, justamente Minkowski-Sachs, que son anisótropos y homogéneos. Aquí se pueden sacar muchas conclusiones, pero lo más importante es que en ambos espacios-tiempos la singularidad es reemplazada por un rebote cuántico. Y bueno, los modelos efectivos son una ayuda para llegar a este tipo de conclusión. Por otra parte, también los modelos esféricamente simétricos tienen mucho interés, porque de aquí podemos aprender bastantes cosas, por ejemplo, aspectos de la gravedad cuántica por lazos como teoría de campo, que no surgirían en la reducción simétrica de cosmología cuántica por lazos. También nos ayudarían a describir la descripción exterior de hoyos negros. Y aquí podemos hacernos preguntas interesantes como la posible resolución de singularidades de tipo tiempo en hoyos negros. Bien, entonces este es el modelo clásico para simetría esférica. Aquí lo estoy mostrando en variables de Aste-Barbero. Es un espacio-fase que tiene 2 grados de libertad. Sus variables de configuración son componentes de curvatura extrínseca, mientras que sus momentos conjugados son triadas densitizadas. Con estas triadas yo puedo construir la métrica esféricamente simétrica, donde verán que también aparecen el lapso y el vector de corrimiento, que como ya se ha mencionado repetidamente en estos días, son multiplicadores de Lagrange, ya que tenemos un hamiltoniano que es una suma de constricciones. En este caso tenemos 2 constricciones, la constricción hamiltoniana y la constricción por difeomorfismos. Entonces nos podemos preguntar cuál es el álgebra que forma justamente estas 2 constricciones bajo corchetes de Poisson. Y esta corresponde justamente al álgebra de deformación de hipersuperficies, pero hay bastantes sutilezas y es importante tener esta álgebra para la teoría clásica, ya que aquí está codificada la invariancia bajo dimorfismos o la covariancia de la teoría, que no se ve explícitamente. O sea, aquí está contenida en esta álgebra de constricciones. Si esta álgebra no se cumple, perdemos la covariancia de la teoría, y esto lo veríamos porque si encontramos soluciones a las ecuaciones de campo y al hacer transformaciones de coordenadas, estas no serían mapeadas a otras soluciones. Y eso pues, es una propiedad crucial de la teoría clásica. Pues, bueno, básicamente esto significa que la acción no sería invariante bajo difeomorfismos. Y desafortunadamente ya hay bastantes modelos efectivos de la cuantización de simetría esférica en donde se han encontrado violaciones a esta regla. Entonces, a muy grandes rasgos, la situación es como lo describo acá. Nosotros tenemos una métrica clásica que al incorporarle la dinámica efectiva, esto es, a resolver las ecuaciones de campo efectiva, perdemos la invariancia bajo difeomorfismos. Es una propuesta que hay en la literatura que nosotros estamos retomando, es que podemos recuperar esta invariancia bajo difeomorfismos si incluimos una métrica efectiva con una barra, espero que se alcance de ahí la barra, que no solamente contempla la dinámica efectiva, sino que también tenga factores de corrección en la misma métrica. Entonces, voy a ir explicando a qué me refiero con esto. Espero que mientras avance quede más claro. Pero antes, quisiera recordar cómo es que sabemos que la acción de Einstein-Hilbert es invariante bajo difeomorfismos. Pues esto lo pueden encontrar en cualquier libro de texto. Y me voy a saltar los cálculos, que en realidad no son muy difíciles, pero para no gastar mucho tiempo allá. Sabemos que esta acción, la variación de la acción va a ser 0, debido a que se cumple la identidad contraria de Bianchi para el tensor de Einstein. Entonces, la idea básica del trabajo es justamente usar esto como criterio y aplicarlos a modelos efectivos, solo que en lugar del tensor de Einstein yo tendría lo que llamamos un tensor de Einstein modificado por justamente estas teorías efectivas. Entonces aquí está la idea en general, y lo que yo quiero hacer es expresar las componentes de ese tensor de Einstein modificado, pero en términos de lenguaje canónico. O sea, básicamente yo quiero poner aquí el lapso, el vector de corrimiento, e incluir las variables del espacio-fase. Entonces, si uno se pone a hacer los cálculos, considerando la transformación de Lejeune entre lagrangiano y hamiltoniano, la dependencia métrica, por ejemplo, en las tiras densitizadas, podemos llegar a estas ecuaciones 6, en donde ya aquí aparece justamente lo que definimos como tensor de Einstein deformado, en términos de las variables del espacio-fase y de constricciones. Y aquí también aparecen las ecuaciones de Hamilton en su forma de corchetes de Poisson. Entonces, sí. Perdón,
Entonces, ¿tú conoces la nueva acción aquí? Sí, no voy a poner una forma explícita, pero se da por entendido que ya tenemos un modelo efectivo y lo que queremos hacer es ver si es covariante. Ok. Ajá, sí. Muy bien, entonces, bueno, como sabemos, las ecuaciones que salen del formalismo canónico de relatividad general son equivalentes a las ecuaciones de Einstein, ¿no? Entonces, por eso siempre es posible hacer este tipo de transformaciones. Solamente estoy reexpresando lo que ya se sabe. Que, claro, una vez que ya pueda invertir estas componentes, puedo calcular la divergencia y llegar al resultado que queremos probar. Entonces, bueno, vamos a aplicar eso. Las primeras correcciones que estoy interesado son las de tríada inversa. Estas salen principalmente en la cuantización por lazos debido a lo que se conoce como el proceso de regularización de Tiemann. En muy pocas palabras, tal vez sobresimplificando, lo que necesitamos es encontrar operadores de este inverso de raíces y de raíces, en este caso de la variable R, y bueno, surgen precisamente por encontrar esos operadores. Yo para el modelo efectivo lo único que voy a considerar es que son modificados por estas funciones alfa 1 y alfa 2, en las cuales yo voy a cambiar esto en el hamiltoniano y con eso voy a decir que encontré mi hamiltoniano efectivo. Por supuesto, una vez que ya quiero estudiar un modelo muy específico, tengo que poner una forma explícita de las alfas. Y bueno, este tipo de modelos efectivos ya habían sido estudiados previamente en la literatura por Tibrewala. Él encontró que cuando se tiene un modelo efectivo de esta forma, él se deforma el álgebra. Se dice que se deforma porque aquí aparece un factor de corrección. Sin embargo, no aparecen términos anómalos que harían que el álgebra no cierre. Eso pues, ya es de ayuda. Y aquí entra justamente la propuesta que Tibegoala planteó y que nosotros estamos retomando, que hay que hacer un mapeo simplemente de nuestras variables del espacio-fase para cambiar la métrica. O sea, básicamente lo que yo quiero hacer es cambiar la R que está acá por una R barra que contenga el factor de corrección alfa 2. Todo lo demás lo voy a dejar igual. Y de esta forma, de cierta manera, como que se recupera la estructura clásica, la estructura del álgebra clásica. Lo que hice fue simplemente reinterpretar la métrica. O sea, esta es mi nueva métrica modificada. A partir de ahora le voy a poner barra a todas estas métricas modificadas que voy a escribir. ¿Eso es como una transformación canónica o algo así en las variables de la métrica? No necesariamente. Yo puedo No ser canónica, vamos. ¿Cómo? ¿Puede no ser entonces canónica? O sea, digamos que mi espacio básico es igual. Simplemente yo estoy cambiando la métrica. Sí, o sea, a ver si me regreso un poco para acá. Este es mi espacio fácil, ¿no? Entonces R está la KR está conjugada a la R. Yo no, por el momento no tengo que meterme a hacer transformaciones canónicas, solamente en la métrica. Acá, esta sería la métrica clásica. A la métrica simplemente voy a cambiar la R por una R baja. Pero afectaría tu K también, ¿no? No, no. Entonces, estoy reinterpretando la métrica. Yo siento que sí cambiaste de coordenadas. Tal vez no entendí. Ajá. Sí, bueno, tal vez si sigo quede un poco claro, si no podemos seguir discutiendo. Ok, entonces, o sea, no estoy usando la R como como el momento conjugado de alguna variable. O sea, simplemente es una variable auxiliar. Ok. Bien, entonces, si seguimos el procedimiento que había descrito anteriormente para describir las componentes del tensor de Einstein, ya obtenemos todas estas ecuaciones donde notan que ya aparecen las constricciones, aparecen variables del espacio-fase, justamente lo que yo necesito para el formalismo canónico, y al evaluar la divergencia de todas estas componentes, viéndolo como un vector en el espacio-tiempo, pues aparecen estas dos funciones F1 y F2 que dependen del espacio-fase. Aquí no estoy mostrando explícitamente las F1 y la F2 porque son muy largas, pero aquí aparecen dos funciones no cero. Pero resulta que cuando evalúo estas funciones en la definición de curvatura extrínseca, la cual obtengo a partir de estas ecuaciones de Hamilton, estas funciones hacen cero y justamente llegamos a que este modelo efectivo es covariante, pero respecto a la métrica modificada, la que tiene la barra. Si yo repitiera este cálculo para la métrica sin ninguna modificación, sin ninguna corrección, encontraría que esto es cero, incluso usando la definición de curvatura extrínseca en términos de tríadas densitizadas.
Y bien, entonces, este mapeo que hice variables no es único. De hecho, si yo cambio el lapso, si cambio el lapso también por una función alfa 2 y a esto le voy a llamar n barra, de forma que esta métrica me queda igual que la clásica, excepto que aquí ya tengo una n barra, y repito todo este procedimiento, puedo llegar a esta misma conclusión. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una forma de recuperar la covariancia para triadas inversas. Ahora me voy a concentrar en el caso de holonomías. Básicamente es repetir lo que hicimos, solamente que para otro tipo de correcciones. En este caso, las holonomías, como ya se habían dicho, en este caso no van a existir operadores de curvatura en el espacio de Hilbert, por lo cual debo de tomar operadores de holonomía. Y la consecuencia en el modelo efectivo es tomar este tipo de correcciones, reemplazar la CAFI por estas funciones trigonométricas. Otra vez este problema ya había sido estudiado previamente por Tibreguala y se deforma el álgebra otra vez por estas funciones gamma. Entonces esto otra vez sugiere, pues, igual yo puedo mapear la FI a otra FI barra de forma que recupere la estructura clásica de la construcción de construcciones hamiltonianas. Y en este caso la métrica me queda como está en la ecuación 10, entonces estoy ahora cambiando la a FI. Entonces, bueno, pues repetimos los mismos pasos, pero en este caso, al evaluar estas funciones F1 y F2 en la definición de curvatura extrínseca, ya no tengo cero, sino tengo visto como un vector del espacio-tiempo, algo que es proporcional a la normal de las hipersuperficies de la población que se hizo. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, si yo considero un vector que es puramente espacial, esto ya se va a hacer cero al contraerlo, lo que implica que el modelo efectivo es invariante, pero solo bajo difamorfismos espaciales. Esto se ve porque pues, no fue cero idénticamente yo al poner estas definiciones de curvatura. Entonces, desafortunadamente aquí solo pudimos probar invariancia bajo difamorfismos espaciales. Y bien, pasando rápidamente a la parte de Kantowski-Sachs, aquí pues, simplemente es un resumen de en qué consiste este modelo de Kantowski-Sachs. Es una cosmología homogénea pero anisótropa. Ya se ha usado para describir el interior de hoyos negros. Es un espacio-fase también de 2 grados de libertad, pero mucho más sencillo que el de simetría esférica. Aquí está la métrica y el hamiltoniano, pues, solo hay una constricción, que es la constricción hamiltoniana. Ahora, este es un modelo cosmológico. Se podría usar para describir la geometría esférica. Pues ya hay una propuesta también en la literatura, creo que fue mencionada ayer por el profesor Guillermo Mena, en donde se hace una rotación de Big o una continuación analítica de estas variables y podemos describir justamente estos modelos de simetría esférica con esto, ¿no? Solamente aquí hay que notar que ahora la coordenada T es tipo espacio y la coordenada R es tipo tiempo. Entonces, el hamiltoniano queda muy similar al de la columna izquierda. Lo que hemos hecho con esta complexificación de variables es simplemente cambiar de una foliación que tenía hipersuperficies espaciales a una que tiene hipersuperficies temporales. Entonces, ya tenemos un modelo de simetría esférica y yo estoy diciendo que lo puedo escribir con este modelo, que por cierto lo voy a llamar Kantowski-Sachs exterior. ¿Qué pasa si yo modifico Kantowski-Sachs exterior? Debería de haber una concordancia con lo que yo tenía de simetría esférica. Entonces vamos a ver si eso es posible. Aquí justamente corrijo otra vez el modelo Kantowski-Sachs exterior por 2 funciones de corrección de tríada inversa, de estilo tríada inversa, con correcciones beta. Podemos encontrar justamente esta correspondencia de la que he estado hablando entre simetría esférica y Kantowski-Sachs exterior. La forma de hacerlo es ver, podemos comparar la dinámica de ambos modelos y ver si coinciden. Entonces, justamente en estas 2 columnas estoy poniendo de un lado Kantowski-Sachs exterior y del otro lado simetría esférica. Para Kantowski-Sachs exterior también estoy modificando la métrica con este PC barra. No sé si se note por el color, pero esta PC barra también está modificada por el factor de corrección beta que yo elegí para Kantowski-Sachs exterior. Y cuando escribimos sus ecuaciones de campo ya en cierta norma, vemos que coinciden exactamente. Solamente hay que identificar ciertas variables para poder hacer esta correspondencia y igualar los términos que están en naranja. Si se dan cuenta, los términos en naranja solamente hacen referencia a las funciones de corrección, o sea, aquí hay puras betas y sus derivadas y aquí hay puras alfas.
Ambos modelos van a coincidir si yo hago que alfa 2 sea igual a beta 2 y alfa 1 igual a beta 1. Es la misma dinámica, solamente que vienen o sea, describen la misma situación, el mismo espacio-tiempo, pero estoy usando diferentes proyecciones. Esto también lo puedo hacer para el segundo mapeo que introduje de tríadas inversas en donde cambiaba el lapso. Entonces aquí también es el mismo formato de diapositiva. Del lado izquierdo está Cantor-Pizarro exterior, el lado derecho es simetría esférica, donde ahora estoy cambiando los lapsos de ambos modelos y resulta que yo al escribir sus ecuaciones de campo son exactamente iguales, siempre y cuando, otra vez, ¿no? Igual de términos similares. De hecho, esta vez pues, las ecuaciones de campo son mucho más fáciles, pero describen el mismo espacio-tiempo, solo que son distintas foliaciones. Pues básicamente, como conclusiones, lo que se hizo en este trabajo fue describir un método para probar la invariancia bajo difeomorfismos en términos de cantidades del formalismo canónico, variables, sus variables canónicas, corchetes de Poisson, etcétera, y pudimos mostrar que los modelos con simetría esférica que tienen correcciones de tríada inversa son covariantes. Para el caso de holonomías, desafortunadamente solamente pudimos encontrar que son invariantes por difeomorfismos espaciales. Y bueno, una propiedad clave que fue pues, que se necesitó para recuperar la covariancia fue utilizar esta métrica efectiva modificada, la G barra, que no solamente tenga contempla la dinámica efectiva, sino que también tenga factores de corrección, o sea, son estas alfas que estuve metiendo en la métrica. Y pudimos encontrar la correspondencia de los modelos efectivos de simetría esférica y lo que llamé Cantor-Pizarro exterior para el caso de tríadas inversas. Bien, entonces una propiedad muy importante justamente de los modelos que hay correspondencia entre ambos es que son independientes de la población, pero otra vez es algo que quiero enfatizar mucho, insistir, yo necesité hacer un cambio en la métrica, cambiar de una métrica que no tenía correcciones a una métrica que sí tenía factores de corrección, y esto me hizo posible encontrar la correspondencia. Entonces, esto tal vez podría plantear una pregunta de, ¿los modelos cosmológicos efectivos también deberían usar una versión de métricas modificadas, o sea, métricas con correcciones, para escribir su espacio-tiempo efectivo? Pues esta es una dirección en la que quisiéramos trabajar en el futuro y ver cuáles son las propiedades cualitativas que tienen estos modelos efectivos. Y también tal vez poder usar esta correspondencia Cantor-Pizarro exterior con simetría esférica, usarla como guía para encontrar modelos efectivos que estén corregidos por holonomías y que sean invariantes bajo difeomorfismos generales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias por escucharnos. Sí, sí, sí. Sí, es que como están en el formalismo hamiltoniano, ¿verdad? Entonces Sí. me hace como un poco raro que el criterio de invariancia bajo dígitos sea que la conservación del tensor de en qué momento conservar. Entonces, digamos, yo pensaría que debería ver cómo son las constricciones nuevas, modificadas, y simplemente ver su álgebra, ¿no? Y si su álgebra es la álgebra de esta que mostraste de Dirac, entonces yo diría que la teoría es invariante bajo dígitos. Eso es como yo pensaría. Sí, sí. No sé. Sí. ¿Lo hicieron así tal vez? ¿O es más complicado? O sea, nosotros quisimos usar, a ver, no voy a regresar. Ah, ok. Lo otro lo que estamos usando como criterio es esto, ¿no? La Sí, diferencia. exactamente. Eso se me hace raro. Sí. Digo, no sé si tengo razón o no, pero yo digo, yo lo vería en el nivel de generadores de differs, ¿no? Ok. Sí, es que también uno podría pensar eso, ¿no? O sea, se modificó el álgebra, pero estamos después reinterpretando las variables métricas y eso nos aseguraría covariancia. Digo, así covariancia. Pero justamente para holonomías, al menos que hayamos hecho un error, pareciera que que el álgebra, que el hecho de que se satisfaga el álgebra no fue suficiente para garantizar la covariancia general. O sea, este es, digamos, como una herramienta adicional
inspirado sobre todo en lo que pasa en la teoría clásica. Bueno, no entendí tu respuesta. Si el álgebra sí satisface lo que Tania quiere. Sí, sí, sí. O sea, bueno, una vez que hacemos este mapeo a variables auxiliares, ya satisface el álgebra, digamos, la estructura clásica del álgebra. Pues entonces yo diría que la teoría sí es invariante. Digo, Ajá. Bueno, pues no sé. sí, sí. En el caso, por ejemplo, de triadas inversas, Tibregola ya había encontrado soluciones y, digamos, eso como estamos complementando lo que él está planteando porque él encontraba soluciones, hacía transformaciones y cuando no modificaba la métrica, las transformaciones que hacía, más bien el nuevo espacio-tiempo que encontraba con la transformación, ya no satisfacía las ecuaciones de campo. O sea, inicialmente sí, hacía transformaciones de coordenada y después ya no. Yo creo Sí. que existe, debe ser esto que tú dices, que no son canónicas, que hacen transformaciones de campos que no son canónicas y entonces ya uno como que pierde ahí un poco. Pero tal vez por eso no será suficiente lo de álgebra, no sé. Es que, bueno, no cambia el hamiltoniano, cambia por su parte efectiva, ¿no? Pero yo al hacer esta transformación o esta definición de phi barra, no estoy cambiando nada en el hamiltoniano. Cambia Sí, la es simpléctica. No, no, o sea, esto, es solo como una notación. sí, o sea, esto yo más bien lo estoy usando para construir una métrica después. Para interpretar la estructura algebraica de las construcciones. Ujú. Sí, o sea, la idea es que yo puse estas constricciones acá al principio. Pero si lo usas para construir la métrica, estás haciendo un cambio de variable, ¿no? De configuración, ¿no? Y Pues sí, o no, pero no estoy, yo escribo resuelvo las ecuaciones de Hamilton efectivas con las variables sin la barra. ajá, Y ya después, si me pregunto cuál es el elemento de línea efectivo, sí utilizo la F barra. ujú. Sí. Ah. Sí, no sé. Tendrá que verlo con más cuidado. Y entonces, ¿qué se gana? O sea, si dices que ya se tenía o sea, se satisfacía el álgebra de Dirac, pero no la noción de conservación. Ujú. ¿Por qué? O sea, es un poquito yo creo que la duda también. Sí, bueno, de hecho todavía no lo entendemos del todo, porque digamos que para tiradas inversas sí hay consistencia entre ambas, ¿no? Para holonomías es donde estamos encontrando estos distintos resultados. Para los casos en que no reinterpretas, por ejemplo, si no reinterpretas la métrica, por ponerte factor extra, tienes esta problemática, ¿no? Por ejemplo, se explica desde que una solución a las ecuaciones efectivas bajo una transformación de Courant ya no es solución. Entonces, en ese sentido se requiere una reinterpretación de la métrica. Aunque satisfagan el álgebra de Dirac. Intuición, No es suficiente la no es suficiente. Bueno, es hasta donde estamos. Hay un trabajo reciente de Justo Lewandowski, más compañero, donde toman un punto de vista análogo a esto, puntualizan otros aspectos, pero coincidimos, digamos, esencialmente, en esta reinterpretación. Ellos creo que no se fijan tanto en la congruencia general en términos de la divergencia de este tensor Nice modificado, digamos, ¿no? Pero apuntan hacia allá intrínsecamente porque se fijan en el cambio a la métrica. Entonces, la nueva métrica, la métrica efectiva, no puede satisfacer las ecuaciones de Einstein estándar, porque es una dinámica modificada. Claro. Pero para que satisfaga el requerimiento de invariancia por isomorfismos, se debe de cumplir, si existe una acción, se debe de cumplir la generalización. Tiene que mantenerse. O sea, no es obvio, o sea, hay detalles, hay que todavía no terminamos de pulir. Sí, incluso en este artículo de Lewandowski y Sand, o sea, ellos dan a entender que no es suficiente que se cumpla el álgebra. Ellos también ponen ciertas condiciones en este caso el factor de corrección es alfa 2, pero ellos ponen un factor de corrección que puede depender más cosas, pero no es totalmente general. Y justamente nuestro caso de holonomías está en congruencia con lo que ellos dicen.
bastante. Sí, yo creo que hay más todavía Sí, sí, sí. que pulir ahí. ¿Alguna otra pregunta? Estamos en- Tenemos café y más postres y luego regresamos a una discusión. Ok. Para concluir el evento.